Pero todo eso comenzó a degradarse de una forma radical con la creación del capitalismo, ¿verdad? Que no es a través de los comercios, sino a través de la privatización de la tierra. Ese es el origen del capitalismo en Inglaterra. Cuando las tierras comunales eran semejantes al 100% comunal de África y América, pero había un tercio todavía comunal del antiguo régimen feudal, esa tierra se privatiza, ¿sí? Se privatiza por nobles. Es decir, los nobles que luego se convirtieron en los liberales, que luego se convirtieron en los esclavistas, que luego se convirtieron de nuevo en los liberales corporativos que tenemos hoy, ¿sí? Fue una expropiación en el periodo de Europa, porque en América fue brutal. Fue el mismo concepto, los indios no tienen vallado, entonces la tierra no les pertenece a ellos. Nosotros hacemos un vallado, es nuestro. Es lo que decían en Uruguay, ¿recuerdan Daniel Vivier? A desalambrar. Más o menos ese concepto. El alambrado fue el nacimiento del capitalismo en Inglaterra. Los historiadores lo conocen como enclosure. Ok, pero me complico demasiado con esos detalles, pero vamos a simplificar y volver al tema del imperialismo. El imperialismo es obviamente que destruye toda Asia, toda China. Ustedes saben, la guerra de opio fue una de las últimas, en el siglo XIX. Masacró cientos de millones, varios cientos de millones de personas. Alguien me dijo, oh, por favor, porque si en el siglo XVIII el mundo tenía 700 millones, ¿cómo me vas a hablar de 500, 600 millones masacrados? Pero lo que pasa es que estamos hablando de una acumulación de generaciones, y si una madre tenía 10 hijos, y por condiciones de brutalidad, de esclavitud, de hambruna muchas veces diseñada, como la de Churchill y otras inglesas, la mujer perdía 5 o 6. Estamos hablando de que la población tenía al principio 3 personas y en 20 años tenía 4 personas, pero perdió una enormidad de personas. Si se suma eso, se calcula, fácilmente se llegan. Hay un cálculo que se ha hecho en algunas universidades que llegan a 1 billón de personas, es decir, a 1.000 millones de personas. Insisto, parece una locura, pero sí, son las víctimas del capitalismo, ¿sí? Cuando se habla de las 100 millones de víctimas del comunismo, eso está probado, está totalmente inflado, totalmente inflado. Y no voy a defender y decir que no hubo brutalidad en los países comunistas, socialistas, en todos lados hubo brutalidad. Pero si vamos a comparar, comparemos peras y peras. De la misma forma, con el mismo método. No como algunos cálculos dicen, no, pero tenemos que calcular aquellos que pudieron haber nacido durante la hambruna de China y no nacieron porque 3 años antes murió el padre. Bueno, eso es una proyección demasiado generosa, es decir, que mataron a un niño que pudo haber nacido en 4 años. Eso es absurdo. Si aplicamos eso al tema del capitalismo, llegaríamos a 2 billones. Pero bueno, eso no se aplica. Si aplicamos, por ejemplo, la expectativa de vida de China, cuánto creció luego de esa hambruna durante Mao Zedong, creció igual que durante Stalin, que fue un dictador, pero Stalin multiplicó la expectativa de vida, a pesar de que tuvo que enfrentarse y derrotar a los nazis, que fue una brutalidad de muertos que puso, 25 millones. La expectativa de vida creció, es decir, ¿cuántos millones se salvaron? Muchos millones se salvaron. Incluso en la pobre India, que estaba todavía saliendo del periodo de humillación, salvó decenas de millones de personas gracias a la nueva política de redistribución, etc. Luego, obviamente, ya conocen la historia más reciente. Ahora, el imperialismo anglosajón se desarrolla a través de la brutalidad que hoy estamos observando, porque es un revival. La brutalidad basada en raza, porque la esclavitud de la raza negra es algo nuevo. Todos dicen, siempre existió esclavitud. Los griegos, los egipcios tenían esclavos. De hecho, esclavo viene de eslavo. Sí, tenían en España habían esclavos, en todos lados, sí, en todos lados, en Roma habían esclavos. Pero no estaban atados a su raza, no era por raza. Era porque eran derrotados en guerras, era una esclavitud temporal. Y era una esclavitud muchas veces por deudas, que es exactamente la esclavitud que tenemos nosotros. Es una esclavitud de indenture, es decir, como en el siglo XIX o XVIII-XIX se vendían los blancos como esclavos en Estados Unidos para pagar el pasaje de Irlanda, por ejemplo, que estaban muriendo de hambre por las políticas inglesas, que luego se llamó la peste, pero esa peste fue consecuencia del monocultivo
en Irlanda. Se vendían a sí mismos y luego muchos morían, pero luego compraban su libertad. Era una esclavitud temporal, pero bueno, más o menos como la que tienen los endeudados hoy. Si nosotros nos vendemos, y yo no estoy en una situación de extrema necesidad, como hay mucha gente endeudada, que vive día a día, son esclavos modernos porque se venden, es decir, primero, se venden porque necesitan un salario. Y en esa venta significa que no puede no hacer determinadas cosas y no pierde su salario, su trabajo. Pierde su seguro de salud, por ejemplo, en Estados Unidos o en muchos lados. Y además vende su palabra, porque antiguamente el esclavo era adicto, aquel que decía lo que el amo le ordenaba. Y hoy también es igual, pero de una forma inconsciente. Se repite. El esclavo asalariado no puede criticar a su patrón. Incluso en una pequeña empresa sí, bueno, porque eso se conocen todos. No es una corporación dictatorial, como puede ser una gran corporación. Pero si estás generalmente en una empresa muy grande, una corporación, no puedes criticar abiertamente a tu empleador, porque vas a perder el empleo. El empleo significa tu seguridad social, la de tus hijos, etc. Es decir, te estás vendido, vendes gran parte de tu existencia a eso. Es un esclavo como el indenture en esa época. Y esa expansión imperialista fue una expansión mismo del capitalismo. Simplemente es una continuación de la explotación de la clase ex nobiliaria europea, que explota a los campesinos, por ejemplo, en Inglaterra o en otros países europeos, pero especialmente en Inglaterra, que son expulsados de esas tierras comunales, que tenían derecho a esas tierras comunales para sobrevivir. Son expulsados y de ahí vienen esos pastos verdes que hay en Estados Unidos. Ve que yo les digo, ¿por qué son esclavos del pasto? Hay que regarlo, cultivarlo, luego pasarlo de la cortadora y tiene que ser perfecto, ¿no? ¿De dónde viene esa obsesión? Bueno, esa obsesión viene de Inglaterra, y de Inglaterra viene de que el hecho de que los nobles que privatizaron esa tierra tenían una condición para privatizarla. Es que debían hacer lo que se llama un improvement. Improvement hoy en inglés significa mejoría. Si uno está enfermo y mejor está improving. Pero la palabra es originada en esa época, que significa, había una tierra de nadie, comunal. No era de nadie, era comunal. Lo mismo que en las indígenas. La tierra indígena era indígena. Habían sociedades muy sofisticadas y organizadas, pero no en base a la propiedad privada de la tierra. La propiedad privada era de cosas que cada uno necesitaba para trabajar, para vivir, pero no más allá como especulación. ¿Sí? Entonces sí tenían propiedad, pero no era privada. Pero los europeos entendían, desde esa nueva mentalidad, que eso no era propiedad porque no era privada. Entonces, para hacerla privada, tú tienes que hacer algo, plantar un arbolito o mostrar la belleza de ese terreno, es privado. Incluso hoy, tú ves ese tipo de frentes hermosísimos, geométricos, hay un montón de horas de trabajo ahí, y de dinero y de contaminación. Y no pasa por arriba, no lo pisas, allá inconscientemente. Porque el mensaje es que eso es privado. Alguien le hizo un improvement. Bueno, básicamente esa es la historia del despojo en América Latina, en África, de pueblos que tenían un concepto totalmente distinto, que además era superior al europeo. Porque muchas veces la gente dice, bueno, pues con la revolución industrial, que fue gracias a la destrucción de la revolución industrial en Bangladesh y en India, la revolución industrial trajo muchos beneficios. Sí, es verdad, trajo muchos beneficios. Pero fue casi inevitable esos beneficios. Pero los primeros siglos de la revolución industrial y los primeros más cantidad de siglos del capitalismo trajo una gran miseria para Europa. Porque Europa mejora su condición de vida luego de las grandes plagas y de la importación de nuevas técnicas de agricultura del mundo islámico. Recuerden, el mundo islámico, de hecho, era el primer mundo durante 7 u 8 siglos. Y Europa era una teocracia atrasada, sucia, donde los excrementos corrían por las calles, donde la gente se bañaba una vez por año. Las enfermedades eran epidémicas realmente. Cuando se termina la última ola de la peste negra y se introducen las nuevas técnicas, hay una revolución agrícola, ahí surge el boom poblacional, hay una gran mejoría. Pero luego cuando surge el capitalismo, claro, hay una mejor mejoría económica, más población,
hubo más mercado, sobre todo en Holanda y Italia, pero sobre todo en Holanda, y fue cuando el mercado realmente comenzó a ser limitado. Históricamente fue libre y en ese caso comenzó a ser limitado porque se le impuso al productor qué debía producir. Entonces la revolución industrial produjo una expectativa de vida muy corta, por siglos, hasta el siglo XIX. Produjo que los europeos eran chiquitos, 1,60 m. Cuando los europeos van a las Américas, Norteamérica y Sudamérica, pero especialmente la mayoría fueron a Norteamérica, encontraron esa gente es enorme, es altísima, primero. Esa gente es súper limpia, se baña todos los días, igual que en Sudamérica. Después dice, esta gente es rarísima, se baña todos los días. Pero es muy sana. Sí, claro, incluso hoy en día en algunos países hay que compartir el camarote de tren como de cebolla, ¿no? Y se sorprendía, se bañan todos los días. Eran limpios. Incluso se lavaban los dientes. ¿Recuerdan? Ustedes son uruguayos, recordarán el caso de los indios charrúas que fueron llevados a París. Sí. Hay otros casos, pero si investigan, la dentadura de uno de ellos, Cepé creo que fue, murió con casi 60 años. No tenía caries. Y en las películas vemos los indígenas representados sin dientes y los europeos todos con dientes blancos. Era estrictamente al revés. Estrictamente al revés. En la mayoría de las películas. Entonces, pero además no solamente en aspectos biológicos, médicos, en aspectos sociales eran superiores. Vivían más. Y esa edad incluso, esa edad se calcula en 40 y algo de años, en Europa era menos. Pero no se considera, por ejemplo, que aquellos que sobrevivían los 15 años llegaban a 60, 70 años. Pero de todas formas, si comparamos pelo a pelo, los indígenas, los salvajes, vivían más, vivían mejor. Y además tenían un seguro de salud mejor porque era una cultura de que todos se preocupaban cuando había un integrante de la sociedad que estaba enfermo. No solamente físicamente, incluso psicológicamente. Cuando estaba deprimido o algo, y esto está narrado hasta el arquío por los jesuitas, franceses, sobre todo los franceses. Hay libros y tomas y tomas. Toda esta masa de nuevo conocimiento impacta en Europa en el siglo XVIII y dice, bueno, nosotros éramos la cumbre de la civilización, pero además ya cruzamos el Atlántico, estábamos absorbiendo el oro de las Américas, que fue a alimentar los expulsados de la tierra que mencionaba antes, que se fueron a las ciudades a vivir de una forma terrible. Ese oro que llega a través de España a Inglaterra y otros países, sirve para comprar comida de otros continentes. Entonces el oro de las Américas es fundamental en la revolución industrial. Pero aún así, por un par de siglos, la revolución industrial fue terrorífica para los ciudadanos. Y las diferencias sociales eran terribles. En las Américas no. La diferencia era, si digo que los indígenas eran socialistas, me quedo corto. Cortísimo. No tenían propiedad privada. Todo era compartido, comunal. Incluso los sueños de algunos individuos eran parte de la comunidad. En fin, no voy a entrar en todo ese detalle, pero lo que quiero decir es que hubo un elemento de fanatismo en la privatización y la necesidad de ganar dinero o hacerse rico, primero porque el protestantismo, además, separa fe de religión, lo cual el catolicismo no había hecho todavía, lo cual significa, si matamos en una guerra a 1 millón, bueno, lo sentimos, pero estamos en el camino de la buena fe, y Dios nos va a salvar y nos va a enviar al paraíso. Pero si además tenemos prosperidad económica, es porque Dios nos ama. Bueno, esa es básicamente la reforma, ¿verdad? Anteriormente, incluso ustedes encuentran en Estados Unidos gente predicadores que dicen, da algo que Dios te va a dar 10 veces más y vas a ser rico y millonario, etc. Todo ese concepto surge del catolicismo. ¿Recuerdan la idea católica que priorizaba al pobre como los últimos eran los primeros? Muy cristiano, muy de Jesús, o el rico, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico suba al cielo. ¿Sí? Era una teología o una metáfora que luego se contradicen con el capitalismo, porque era necesario. Es decir, la riqueza es una bendición de Dios, entonces está bien ir y matar, y además privatizar no solamente la tierra, sino seres humanos también, los esclavos.
¿verdad? Todo se comercializó. Ahora, para no hacerlo muy largo, América Latina fue en el caso de Estados Unidos, un laboratorio de su imperialismo. El imperialismo estadounidense ya comienza con su independencia porque en 1762 los indígenas habían finalmente firmado un acuerdo con los británicos. Como todos los acuerdos que firmaron los indígenas fueron violados por los blancos, todos. Fueron respetados mientras sirvió a los blancos, luego cuando sirvió fueron violados. Una década después, los colonos de Estados Unidos querían cruzar los Apalaches, porque dice que incluso John Wayne lo dijo, no tenían suficiente tierra. Pero por supuesto que sobraba la tierra, demoraban semanas en atravesar esa tierra, pero querían más, querían dominar. Es parte de la obsesión. Entonces esa fue una de las grandes motivaciones. Entonces se quedan con gran parte de las tierras indígenas. Luego compran Luisiana y la narrativa oficial, no solo oficial sino popular, dice, bueno, fue una compra pacífica. Jefferson le compró a Napoleón Bonaparte el doble de lo que tenía Estados Unidos en ese momento. Luisiana no era el estado, sino que eran muchos estados en esa época. Pero nadie dice que ningún indígena fue invitado a la negociación. Esa tierra era indígena. Dos países, uno europeo y otro americano, simplemente firmaron un acuerdo, y además en París, como siempre, y dijeron, bueno, ahora eso le pertenece a Estados Unidos, pero de los indígenas, los pueblos indígenas, ni me acuerdo. Entonces, no fue una compra pacífica, fue una compra violentísima. Y luego ya saben lo de México, otra vez se duplica. Entonces ahí tenemos la expansión, el fanatismo, la necesidad. Andrew Jackson se estaba muriendo de diarrea en los años 40, 1840, y estaba insistiendo de que el sucesor, no su sucesor, porque hubo antes, Von Braun primero, pero el nuevo candidato debía, en este caso James Polk, debía a toda forma iniciar un conflicto para que Estados Unidos se quedara con California. ¿Sí? Se estaba muriendo de diarrea y se murió, asistido por una esclava, y estaba en su lecho de muerte y diciendo, siempre no importan las razones, siempre van a encontrar un patriota que luche por su país. Es decir, no importa si estamos cometiendo un crimen, como Lincoln decía, eso es un crimen. Lincoln y Thoreau, Levi Thoreau también fue a la cárcel por denunciar eso como un crimen. Esa fue la primera expansión territorial. Pero cuando hablamos del que más conocemos, el imperialismo más contemporáneo, ya no conviene la expansión territorial. Lo que conviene es dominar o crear protectorados. Es más barato y es más conveniente para dominar el resto del mundo. Entonces, América Latina y sobre todo el patio trasero de lo que es el Caribe, Centroamérica hasta Colombia. Recuerdan, Colombia le roban Panamá, totalmente intencional para terminar el canal de Panamá, que lo construyen los panameños, no es como tranquilidad, y que las democracias estaban diseñadas para darle a los blancos las mejores tierras. El primer estadounidense, el presidente que sale al exterior, va a Panamá, se saca la foto, escribe a su hijo un montón de cosas qué importante lo que estamos haciendo, etc. No sale ningún negro en la foto, porque el 99% eran afrodescendientes. Yo creo que lo correcto es decir negro o blanco, si vamos a decir una cosa o la otra, pero bueno, en fin, usen la palabra que quieran. No aparecen como en California no aparecen los chinos. Entonces, el imperialismo que ahora se repite con Trump, es decir, Panamá es nuestro, y además de invisibilizar a las víctimas, nos victimizamos a nosotros, como hace Trump, porque se están viviendo de nosotros, se están aprovechando de nosotros. No, siempre fue exactamente lo contrario. Cuando estaban 13 colonias querían tomar Canadá como colonia 14, fracasaron en varios atentados. Los británicos terminaron quemando Washington, por eso que ahora es la Casa Blanca. Y entonces decidieron, bueno, vamos a atendernos hacia las razas inferiores, porque bueno, la raza superior en realidad es superior por su armamento, pero bueno, era considerada superior. El concepto actual es la autovictimización procede del siglo XIX, en el cual los negros, ellos usaban esa palabra de una forma mucho más brutal, y las razas inferiores
van a exterminarnos, porque no son más inteligentes, pero van a exterminarnos de todas formas, tal vez por su número, incluso decían por su industria, etc. Es básicamente el concepto que estamos reviviendo hoy, porque no solamente cuando vemos la práctica, sino cuando vemos las narrativas. La narrativa es de que los inmigrantes de color, quiero decir, lo que allá dicen marrón, que es una palabra tan horrible para decir, pero bueno, dicen marrón, negro, etc. Primero vienen a violarnos. Otra vez el divorcio. Las violaciones ocurrió históricamente de los blancos con sus esclavas mujeres. Históricamente. Masivamente. Sin ningún límite legal, porque eran propiedad privada. Si tú tienes un caballo, no sé, bueno, hoy en día tienen más derechos un caballo que un esclavo en esa época. Entonces, y no solamente eso, cuando se toma México, los generales estadounidenses reportaron 1000 veces las violaciones que cometen nuestros voluntarios y soldados a mexicanas, madres mexicanas, enfrente a sus esposos e hijos atados. Son algo de todo común, algo que ocurre permanentemente. Aquí lo reportan los generales, puedo decir, Wilfred Scott fue uno de ellos, entre otros. Pero los violadores son los sucios, los mexicanos. Como dijo Trump en el 2016, vienen, vienen y nos violan a nuestras mujeres. Es una fantasía pornográfica que podemos verla, puedo dar muchos ejemplos, pero me tendría demasiado. Es una fantasía pornográfica, es decir, la realidad da vuelta. Es decir, el miedo convertido en deseo, o el deseo en miedo. Y eso se ve permanentemente, no solamente en el mercado pornográfico, sino a través de la historia. Y